Le quiero hablar de lo que ocurrió en México, en la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, que hace unas horas vivió, pues sí, momentos de tensión. Fue la madrugada del lunes, debido a enfrentamientos de grupos de delincuentes con fuerzas de seguridad que derivaron en el bloqueo de avenidas, la quema de vehículos. También, en un comunicado conjunto de las autoridades de seguridad de México, se informó que los hechos violentos se desataron luego de que se confirmó la detención de un hombre identificado como Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, presunto líder del cártel del Noreste. Detallaron que sobre el detenido pesan órdenes de aprehensión en los estados de Tamaulipas y de Coahuila por delitos como extorsión, homicidio doloso y terrorismo. CNN está tratando de determinar si Treviño cuenta con representación legal y cómo se declara ante estos cargos. Bueno, y precisamente para analizar lo que hay detrás de los recientes hechos de violencia que se han registrado en varias zonas o regiones del país, como la que recién le mencionaba en Tamaulipas, pero también la semana pasada en Michoacán o en Colima, invitamos a dos especialistas en el tema. Les agradezco muchísimo: Javier Oliva, experto en temas de Fuerzas Armadas, y Eduardo Guerrero, director de Lancha Intelligence. Gracias a ambos por la oportunidad de entender lo que está sucediendo en México. Un primer comentario, si me permites, Javier, respecto de lo que hemos visto cuando el gobierno insiste que las acciones contra el crimen organizado no deben ser de confrontación. Bueno, en este incidente en Nuevo Laredo pasaron dos cosas muy serias. Una, la fachada, la entrada principal del consulado de los Estados Unidos fue baleada, y el propio embajador y el Departamento de Estado emitieron un comunicado en donde le solicitan a los ciudadanos estadounidenses y al propio personal que trabaja en el consulado de su país en esa ciudad que no se presentaran a trabajar al menos el día de hoy. Entonces, esta es la primera variable importante a considerar. Y la segunda, pues la capacidad iniciativa que demostraron esta organización criminal para, de alguna forma, tratar de entorpecer el trabajo de las autoridades con la quema de tráilers, bloqueando avenidas, robando autos y, en general, vandalizando al equipamiento urbano de este importante municipio, que también hay que decirlo, se da justo en el informe, en el sexto y último informe del gobernador Cabeza de Vaca. Ha estado dando informes de carácter regional en el estado, y en esta ocasión coincide este grave incidente, coincide con este pronunciamiento, que además hay que recordar que Tamaulipas es uno de los 6 estados que se encuentra en proceso electoral, ya con candidatos prácticamente confirmados. En la búsqueda por renovar la gobernatura, el Congreso local y las presidencias municipales. Este es mi primer comentario. Gabriela, gracias por la invitación y saludos a mi amigo Eduardo Guerrero. Eduardo, gracias también por acompañarnos. Claro que el contexto que nos está dando Javier es muy enriquecedor. Ahora, dentro de ese contexto, ¿qué opinar en este momento, después de lo que vimos el lunes en la madrugada, pero también lo que mencionábamos la semana pasada? Bueno, mira, se trata de un arresto muy importante. Sí, en efecto, este personaje Treviño, vinculado con el liderazgo previo de los Zetas, era pues un líder muy importante del cártel del Noreste, que muy posiblemente es la tercera organización criminal más poderosa del país, después de Cártel Jalisco y del Cártel de Sinaloa. Este cártel ya había sido debilitado en buena medida por la Policía Estatal de Tamaulipas, que ha logrado reducir en los últimos 2 años de manera muy considerable las ejecuciones. Estamos hablando de una reducción de casi el 50%. Lo que estaba, digamos, todavía muy prendido era el municipio de Reynosa, con mucha violencia, y esto pues va a traer un momentáneo aumento de la violencia en Laredo, pero me parece que el arresto bien lo vale, porque este hombre sí era un líder clave y sí es una organización, pues como te decía, muy relevante, ¿no? Preguntar entonces, sonará muy simple, pero ¿nada que hacer frente a eventos como los que vimos el lunes en la madrugada en el contexto de ese arresto? ¿Nada que hacer?
Bueno, no sé si la pregunta está enfocada a qué puede hacer la sociedad o qué pueden hacer las autoridades. Desde luego que siempre es una buena noticia que Las autoridades. Bueno, desde luego que siempre es una buena noticia que detengan a este tipo de criminales. Coincide con la cuarta visita de Alberto Mayorkas, jefe del Departamento de Seguridad de la Patria, a nuestro país en el mismo contexto, digámoslo así. Y por el otro lado también es importante observar, Gabriela, y los que lo sepan nuestro teleauditorio, que en fechas recientes en distintas áreas importantes de la administración de los Estados Unidos, incluyendo por supuesto al Senado y a la Cámara de Representantes, han emitido documentos en donde proponen, solicitan y en uno de ellos incluso exigen una mayor implicación del gobierno mexicano, sobre todo en el tráfico del fentanilo. Les preocupa mucho y sobre todo en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania, pues la frontera de Estados Unidos con Canadá y respecto a la de México, pues obviamente la nuestra presenta cierto tipo de debilidades estructurales. En los Estados Unidos, en varios documentos, uno de ellos del Departamento de Defensa, señala que los adversarios de Estados Unidos pueden tratar de acechar a socios vulnerables. No mencionan a México, pero sí mencionan los países que podrían aprovechar esta situación de vulnerabilidad, que son Irán, Corea del Norte, Rusia y China. Entonces, en ese sentido, es claramente una preocupación fundamental en la agenda binacional del gobierno de Joseph Biden, el tener una franja fronteriza relativamente tranquila y segura. Por eso el evento de Nuevo Laredo es tan importante. Y me parece que las autoridades a nivel local y a nivel federal, pues me imagino, supongo, y es lo lógico, que vayan a presentar a delincuentes que hayan sido detenidos en esta operación urbana de tanto impacto mediático y político, dada la relevancia de esta organización, como ya se mencionó. Este es mi segundo comentario. Bueno, Eduardo, y mencionábamos también Aguililla, Michoacán, lo que ha sucedido la semana pasada con el asesinato del alcalde y también de, quien fuera pues su vocero asistente, asesor, con el ejército desplegado ahí. Por eso la pregunta central que hacemos nosotros es qué está pasando y pese a que está ahí, digamos, reforzado o reforzada la seguridad, vemos estos eventos. Bueno, mira, Gabriela, es que la situación en Michoacán en particular, sobre todo en la zona de Aguililla, es muy compleja porque ahí están confrontados los dos principales cárteles del país, Jalisco y Sinaloa. Sinaloa a través de un brazo armado que se llama Pueblos Unidos, y estos Pueblos Unidos, que es un conjunto de células, tienen mucho arraigo social en las comunidades, o sea, hay apoyo de la gente a Pueblos Unidos para enfrentar a Cártel Jalisco, y la verdad es que las fuerzas federales y estatales todavía no cuentan con el apoyo, ni con la confianza, ni con la credibilidad de la población. Por eso un poco su impacto también es muy menor, ¿no? Ya la violencia es crónica y además ya está enfocada a figuras políticas. Como bien mencionaste, mataron hace unos días al alcalde. Esa es una situación, Gabriela, fuera de control, ya lleva meses y no se ve que vaya a concluir en el corto plazo. Si hablamos de no confrontación como la insistencia del gobierno, cuando la actividad criminal no se detiene, y mencionamos Aguililla y apenas mencionamos Nuevo Laredo, pero hacia América Latina pues reportamos los eventos de los últimos, no sé, para empezar este 2022, y sigue esta tendencia. ¿Cómo cerrarían esta conversación o esta entrevista en relación con lo que tendría que estar haciendo la autoridad estatal, federal, o si realmente, repito, el asunto es no hay nada que hacer? Cuando pasan estas detenciones, esto será lo normal, no hay nada que hacer. No, desde luego, Gabriela, hay que señalar que también aquí pesa mucho el nivel de improvisación de las autoridades locales. Se nos pasa, por ejemplo, un evento que a mí me parece bastante grave, el hecho de que una organización criminal haya controlado entre 6 y 7 horas un municipio con 65,000 habitantes, como es Caborca, en el estado de Sonora, que hayan construido minas y hayan destruido un vehículo militar, propiamente militar,
también en las inmediaciones de Tierra Caliente en Michoacán, las matanzas que hemos visto en Zacatecas, los 6 estudiantes que sacaron de un bar y 6 fueron asesinados, 3 mujeres y 3 hombres. Estamos viendo una visibilidad y un protagonismo criminal notable, no obstante que la autoridad a nivel federal señala y a nivel de la Ciudad de México que se ha contenido el crecimiento de los homicidios dolosos con arma de fuego. A mí me parece que lo que estamos viendo es que en los casos de Michoacán, de Guerrero, de Sonora, de Colima, 10 días consecutivos de balaceras, pues lo que estamos observando son gobiernos que recientemente fueron electos, pero que México, que es un país sobrediagnosticado en la materia de seguridad pública, pues en realidad no han atinado bien a bien qué hacer, ¿no? Tenemos esta declaración que raya en lo ridículo del gobernador de Zacatecas, diciendo que en materia de seguridad pública pues no queda nada más que encomendarse a Dios. Es decir, tú no puedes aspirar al gobierno de un estado de la República sin tener un programa preciso, específico, después de tantos años de experiencias tan dolorosas para llegar a gobernar. Me parece que ya son asuntos y posturas injustificables desde mi punto de vista. Entonces, ahora, la coordinación no se va a dar nada más por estarla repitiendo como si fuera un karma, ¿no? Es decir, si Morena le corta 1/3 del presupuesto federal a la seguridad pública asignada a los municipios, hay más de 300 municipios sin un peso asignado para el ejercicio fiscal. Es decir, esto tiene que ver con decisiones fiscales, jurídicas, político-partidistas. Es decir, es un conjunto de variables que tenemos que analizar y que por lo tanto la solución está a la mano, ¿no? El liderazgo político, la convicción, la coordinación. Yeah. Pero bueno, esperemos que eso se dé en el corto plazo. Muchas gracias. Eduardo, para cerrar, 45 segundos, ¿qué nos dices? Pues tú mencionaste algo muy acertado, Gabriela, el tema de no confrontación con los grupos criminales, no confrontación directa, trae consecuencias como esta, ¿no? Los grupos ahora están peleando entre ellos por el efecto de estos arrestos, que además no hubo una estrategia de prevención de estos desmanes, y el ejército, la guardia están replegados y están dejando hacer a estos grupos, y eso va a generar pues epidemias de violencia locales que pueden volverse incontrolables, ¿no? Entonces necesitamos una intervención más proactiva del gobierno para frenar esto, si no de otra manera pues se va a empezar a incendiar varias zonas del país. Pues por la riqueza de su conocimiento y de su tiempo, por supuesto, les agradezco muchísimo que podamos hablar con ustedes dos juntos, Javier Oliva y Eduardo Guerrero. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Gabriel. Saludos también a Javier. Saludos, Eduardo. Gracias. Saludos.